tardes. Te traigo una cápsula más de la palabra de Dios. La cápsula es número 202. Estamos viendo la armadura espiritual de Efesios 6 y estamos viendo parte por parte. Hoy nos toca ver la coraza de justicia. Y recordamos que la coraza es precisamente esa armadura metálica que se ponían los romanos cuando iban a ir a la guerra, y protege todo el pecho, el corazón. ¿Y por qué se llama coraza de justicia? Porque realmente ya fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, y entonces esa coraza te protege el corazón y protege el pecho, pero se le llama de justicia porque así es, estuvimos ya justificados por la sangre de Jesucristo. Y bueno, vamos a ver varios apoyos bíblicos, y el primero es en Proverbios 21, en el verso 3, dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea que nosotros cuando llevamos a cabo la justicia y juicios correctos, es agradable a Jehová. Y otro apoyo bíblico lo vamos a encontrar en Isaías 59, versos del 16 al 17, y dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, de hecho el subtítulo de este capítulo dice confesión del pecado de Israel. Entonces, como Israel confesó sus pecados, Dios realmente extendió su brazo y lo salvó. Pero aquí dice que se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, o sea, quien pudiera abogar por ellos, ¿no? Y en el verso 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. O sea, está hablando otra vez de la coraza de justicia. Y dice: con yelmo de salvación. ¿Se acuerdan que el yelmo es el casco que protege los pensamientos y protege la cabeza? Y entonces dice, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. O sea, el Señor tuvo celo del pueblo de Israel por pues los pueblos contrarios que los atacaban, y entonces Él es el de la venganza. Nosotros no debemos de tomar venganza de nada que te hagan, porque la venganza divina es peor que la venganza humana. Entonces al Señor es al que le debemos de dejar todo tipo de venganza. Cuando tú tienes una lastimadura muy fuerte y a veces dices, ay, pero esto, o me las va a pagar, o esto y lo otro, pues la verdad no es correcto, sino que, Señor, en tus manos le entrego a esta persona, tú sabes la lastimadura que tengo, yo la perdono, y tú sabes qué haces con esa persona o cómo reaccionas. Eso se lo debemos de dejar a Dios. Y vamos a otro apoyo que está en Romanos 3, versos del 22 al 25. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fíjate bien lo que dice. La justicia de Dios está por medio de la fe en Jesús. O sea, si tú esperas realmente justicia de Dios, tienes que realmente creer en Jesucristo, porque está condicionado. Aquí nos lo dice muy bien. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos destituidos por el pecado. Pero gracias a Dios que vino Jesucristo a morir por nuestros pecados, y entonces Él nos justificó. Y gracias a eso restauró la relación que se había perdido con Dios Padre. Entonces nosotros, gracias a eso, tenemos la entrada libre al trono de la gracia y podemos orarle directamente a Dios Padre en el nombre de Jesús. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. Fuimos justificados gratuitamente porque no te costó nada. Dice: por su gracia. La gracia es un regalo. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos redimidos por Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea, fue propicio por medio de la fe en Él. Dice: en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, a la hora de que Él se hizo su sacrificio,
fue pasado por alto los pecados de la humanidad, pero está condicionado, es para todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree para que tenga larga vida y no se pierda. Bueno, ahora en 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 7, dice así: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es verdad. Si no, imagínate, ¿por qué han pasado tantos años y prevalece todavía la palabra de Dios? Porque es poder de Dios y va a seguir prevaleciendo hasta que Dios lo defina. Entonces dice aquí, en palabras de verdad, en poder de Dios, que es la palabra, pero dice con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y las armas ya no las dio espiritualmente. En Efesios 6 es la armadura espiritual que estamos desgajando ahorita, pero también hay otro versículo donde dice que lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, otro día hablamos un poquito más profundo de lo que es el atar y desatar, pero ese es otro poder dado a nosotros, ¿no? Y también te dice que lo que digas con la boca tiene un poder tremendo. Entonces, nosotros tenemos que declarar palabra viva, que es la palabra de Dios, para que fluya el poder del Señor en nuestro día a día. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 8, dice así: pero nosotros que somos del día, o sea, porque somos hijos de la luz, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. O sea, el escudo de la fe, eso te protege todo el cuerpo. Dice, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, el yelmo ya dijimos que es el casco, ¿verdad? Esa es la esperanza de salvación. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero por creer en nuestro Señor Jesucristo. Ok, y vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, fíjense, actualmente vemos que hay injusticias por donde quiera. La maldad se ha incrementado tremendamente y está escrito que al final de los últimos tiempos la maldad se incrementaría. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, sí estamos en los últimos tiempos. Y cada vez se acortan más, porque la maldad ha subido de una manera impresionante. Hay muchos asaltos, asesinatos, gente que secuestra, o sea, y que no les importa el sufrimiento de las demás personas, y todo por el dinero. Entonces es una situación muy fuerte la que estamos viviendo. Entonces aquí te dice que si sabes que Él es justo, si eres hijo de Él, ¿verdad? Nos consideramos hijos de Dios. Entonces nosotros también practicamos la justicia. Luego entonces estamos en contra de la injusticia, ¿verdad? Por eso hay gente que se levanta y hacen sus mítines y van al Zócalo, etcétera. ¿Por qué? Porque no debemos de permitir las injusticias. Todo el tiempo nos debemos de ir en contra de lo que es injusto. Entonces aquí dice, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces aquí vemos que los nacidos de Dios hacen justicia, sí. Los nacidos de Dios hacen justicia. Y los que hacen injusticia, ¿de quién son hijos? Del maligno. Y como dice la palabra, estamos revueltos el trigo y la cizaña. Y en algún momento vamos a ser separados. El Señor va a separar el trigo de la cizaña. La cizaña son los hijos del diablo. Entonces aquí son los que producen la maldad. No hay de otra. Y aquí mismo en Primera de Juan, vamos al capítulo 3 en el verso 10 y mira lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está confirmando. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Pues claro, ¿cómo vas a amar a una persona y la secuestras? ¿Cómo vas a amar a una persona y la asesinas? ¿Cómo vas a amar a una persona y le robas? ¿O le mientes? ¿O haces fraude con esa persona? No eres hijo de Dios porque no te está importando la lastimadura que le vas a provocar a otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, que somos hijos de Dios, qué es lo que hacemos como hijos de Dios, y si nos llamamos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos con esta cápsula y vamos a hacer ahora la oración para que recibas a nuestro Señor Jesucristo
Como siempre les comento, se hace una única vez y te pido que cierres tus ojos si no lo has hecho y repitas después de mí. Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por ello. Te pido que sigas siendo la luz en mi camino y declaro que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. También declaro hoy que rompo con todo pacto hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente. Y también declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y ahora te voy a bendecir con la oración sacerdotal de Números, capítulo 6, versos del 24 al 27. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y shalom.